bien, hermanos y hermanas, buenas noches. Este, Hoy estoy acá en el segundo estudio bíblico. eh, Vamos a tratar el tema de el Espíritu Santo nos impulsa a qué, como iglesia, pero también como cristianos y cristianas. Hay que, siempre me gustaría iniciar con una palabra de oración para que podamos entonces iniciar el estudio bíblico. Recordamos a todos los hermanos y hermanas que se encuentran experimentando una condición de salud un poco débil. Otras personas están experimentando procesos de recuperación y como por ejemplo el pastor Luis y también su esposa Patti, así como también nuestra hermana Tita de Sánchez. Queremos expresarles también nuestra solidaridad para todos los demás hermanos y hermanas que se encuentran en una condición de salud desfavorable. Pero tenemos la confianza y tenemos la esperanza también de que vamos a poder, vamos a encontrar, van a encontrar la salud que tanto necesitan. Bien, quiero pedirles que oremos, dediquemos unos minutos para eso. Oramos. Querido Dios, te agradecemos tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestros hogares. Te agradecemos tu presencia en nuestro país. Queremos agradecerte porque tú nos permites poder estar experimentando la casi finalización de este día, en el cual hemos experimentado tu presencia también a cada instante, en cada momento, en cada experiencia, en cada diálogo, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de amistad, que hemos experimentado tu presencia también en las relaciones con los demás hermanos y hermanas con los que hemos estado interactuando. Te pedimos, te suplicamos que puedas tener una palabra de consuelo, pero también una palabra de ayuda, de sanidad para todos los hermanos y hermanas que se encuentran experimentando un quebranto de salud. Queremos suplicarte, Señor, queremos suplicarte que tú puedas sanar a los hermanos y a las hermanas que se encuentran padeciendo alguna enfermedad. Por otra parte, queremos pedirte también para que des también una palabra de sabiduría, de orientación para todas las personas para todos los hermanos y hermanas y demás personas que se encuentran en dilemas, en vicisitudes, en incertidumbres, para que tú también puedas orientarles. Y finalmente queremos pedirte de tu sabiduría para que podamos reflexionar en este texto que ahora vamos a ocuparnos, que tú nos puedas ayudar a entenderlo, pero sobre todas las cosas, para poderlo guardar, para poderlo practicar, para poderlo poner en práctica. Te lo suplicamos, pero también te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Yo creo que el Espíritu Santo nos impulsa a qué. Eh, para nosotros los bautistas, las personas que estamos dentro de la iglesia bautista, creemos en la Trinidad, definitivamente, de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Siempre lo creemos. Sin embargo, no tenemos mucha tradición para el estudio del Espíritu Santo. Sí tenemos tradición, fuertemente tenemos la tradición de estudiar los textos que corresponden a Jesús, a Dios y también del Espíritu Santo, pero
pero no lo hacemos con tanto esmero, creo yo. No lo enfatizamos demasiado, pero sí los estudiamos como bautistas históricos, sí lo estudiamos, pero el Espíritu Santo está presente, creemos firmemente que el Espíritu Santo está presente en toda la Biblia. En algunos libros aparece con mayor claridad, pero desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo está presente, porque es parte indisoluble de la Trinidad en la cual todo creyente, todo bautista, por decirlo de manera particular, lo creemos, ¿verdad? En nuestro país hay iglesias que sustentan diferentes formas de interpretar la presencia y también el actuar de Dios. Hay iglesias que le dan mayor énfasis a Dios como Padre, hay otras iglesias que le dan mayor énfasis a Jesús y hay otras iglesias que le dan más énfasis al Espíritu Santo. Esto responde a aspectos doctrinales en los cuales fueron fundadas estas iglesias, pero también esto responde a, a una teología que las iglesias, todas las iglesias tenemos, ¿verdad? Todas las iglesias. Nosotros los bautistas tenemos una teología en la cual sustentamos pues todo nuestra creencia, nuestra concepción de Dios. Dependiendo de la teología que tengamos, así es como nos acercamos a Dios. Así es también como interpretamos los acontecimientos que ocurren en la realidad, pero también cómo vemos que en esa realidad Dios se va manifestando, ya sea como Padre, como Hijo, pero también con su Santo Espíritu. Nosotros creemos que eso es así, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, o sea, son los hechos de los enviados, ¿verdad? Yo un poco mencioné eso el domingo pasado y hacía referencia a eso, ¿verdad? De que apóstol viene de la palabra griego que quiere decir enviado. O sea, toda persona apóstol no era una persona que se quedaba encerrada en ninguna parte, sino que la concepción era de que estos son los que voy a enviar, ¿verdad? En ese momento en Jesucristo. Entonces el libro de los hechos de los apóstoles puede decirse que sea el libro de los hechos de los enviados, de las personas enviadas. Y precisamente este libro fue escrito posiblemente por Lucas. La, Casi todos los estudiosos, los teólogos, las teólogas, también hacen referencia a eso, ¿verdad? Que la más fuerte posibilidad es que es Lucas el que escribe, ¿verdad? Por su estilo, por las palabras, por el lenguaje también, por la calidad del lenguaje, que también y por las referencias que hace al primer libro que le escribió a Teófilo. Se cree, los teólogos también dicen que es posible que este libro fue escrito entre los años 70 al 85 después de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, el escritor de este libro, Lucas, eh, estuvo escribiendo más o menos en esos 15 años. Hay otros afirman otras fechas, ¿verdad? Pero tienen menor peso de, de parte de los estudiosos, ¿verdad? En este libro encontramos una serie de acontecimientos, encontramos una serie de reflexiones, de hechos, de actitudes, de cómo el Espíritu de Dios les fue llevando a los apóstoles en un primer momento, pero después a las demás personas que se fueron agregando a toda la iglesia primitiva, que se le ha llamado a la iglesia primitiva, ¿verdad? O la iglesia del siglo I, ¿verdad? O la iglesia que se constituye después de la resurrección de Jesús y su ascensión también a su Padre. Entonces, este libro de los Hechos plantea, eh,
eh, podemos nosotros leer que hay toda una serie de reflexiones, de discursos, de predicaciones, de proclamaciones, de actitudes, de hechos, de cómo el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, les fue llevando a los apóstoles, pero también a los discípulos y las discípulas de Jesús a constituir en lo que después hemos llamado la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, la iglesia de Jesús, la iglesia que Jesús inaugura, instaura y establece, ¿verdad? Por una parte, el libro de los Hechos contiene de cómo el Evangelio fue compartido por los discípulos y por las discípulas de Jesús en las diferentes regiones de Palestina y más allá de las fronteras de Palestina, en el mundo conocido de esa época. En otras palabras, fue esparciéndose el Evangelio en todos aquellos territorios controlados por el Imperio Romano y aún trascendió de esas fronteras. Por otra parte, este avance geográfico fue porque personas que vivían en esas regiones fueron convirtiéndose a Jesús. Al conocer el Evangelio, entonces fueron convirtiéndose a Jesucristo. Fueron asumiendo al Jesús de Nazaret como su Señor, pero también como su Salvador. Y en ese sentido, en la medida que iban comprendiendo el mensaje del Evangelio, entendiendo cómo era la persona de Jesús, quién era Jesús como Hijo de Dios, entonces estas mismas personas se fueron convirtiendo no solo en discípulos y discípulas, sino en los proclamadores, en los que iban a ir difundiendo el Evangelio en otras zonas. Entonces, es ahí, ¿verdad? Es ahí. Fueron convirtiéndose y fueron esparciéndose. Ahora, me voy a permitir leer el texto. Yo esperaría que ustedes, si no lo han leído, lo leen en este momento junto conmigo para ir entonces entrando ya al estudio particularmente de la porción que vamos a estudiar ahora. Dice en el capítulo 2, versículo 1: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estaban llenos de mosto. O sea, estaban llenos de licor, ¿verdad? Estaban llenos de alcohol, de guaro, de alcohol etílico, ¿verdad? En otras palabras, borrachos. Lo que ha ocurrido antes de este texto que he leído, que hemos leído,
lo que ha ocurrido antes. Solo voy a hacer unas menciones, algunas dos, tres menciones, y para podernos poner como en contexto literario de lo que está ocurriendo aquí en este pasaje. Lo que ha ocurrido antes de este texto es que Lucas inicia el libro de los Hechos ubicando a los lectores con la continuidad del proceso de implementación del plan de Dios para todos los seres humanos. O sea, el plan de Dios no es solo para los israelitas, no es solamente para los que viven en Palestina. El plan de Dios ha sido siempre para todos y para todas las personas. Eso es lo primero. Otra cosa que plantea, Dios es para todas las personas independientemente de su etnia, por ejemplo, de su cultura, de su país, de su idioma, de su nivel social, de su nivel económico, político, entre otros. Dios es no es para algunas personas. Dios es para todo ser humano, independientemente de la edad, del género, de la estatura, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es para todos y para todas las personas. El capítulo 1 del libro de los Hechos nos relata que el escritor, presumiblemente Lucas, le dice a Teófilo en el primer libro, posiblemente el Evangelio, según Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, Lucas está ubicando a Teófilo de que en el primer libro hace referencia al Evangelio. eh, Lucas habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto es muy característico en los libros del Nuevo Testamento, que cuando hablan de Jesús no solo dicen lo que enseñó Jesús o lo que habló Jesús, sino también lo que hizo Jesús. Hasta el día de Jesús, ¿verdad? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Luego ocurre la ascensión de Jesús. Aquí hay dos datos que a mí me parecen curiosos. Hay más, pero a mí me parecen curiosos dos. El primero es que los que estaban reunidos allí, posiblemente discípulos y otras personas que todavía no eran discípulas de Jesús, presumiblemente, le preguntan a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La respuesta de Jesús es sumamente clara. No es grosera, pero es sumamente clara. No les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Querer saber cuándo, ellos lo que querían era saber si Él lo iba a hacer ya, la restauración del reino, pero no de Dios, sino de Israel. Ellos todavía seguían creyendo eso, muchos de ellos, o quizás casi todos creían eso, ¿verdad? No nos especifica el texto, pero lo que sí nos dice es que estaban todavía con esa idea, con esa idea. Y entonces Jesús responde de una manera sencilla, clara, pero contundente también. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí nos plantea por una parte que solamente Dios sabe. Eso me hace a mí pensar, me hace sospechar de que posiblemente la actitud de querer averiguar cuándo va a ser el fin del mundo, eh, quizás no sea algo que nos debiese de preocupar. Si uno tiene fe en Dios, tiene que descansar en eso, ¿verdad? Y no enfrascarse cuándo va a ser el fin del mundo. Hace algunas semanas, cuando ocurrió el eclipse, una persona me dijo a mí, previo al eclipse, ¿verdad? Y no sabe lo que va a pasar, me dijo. No, no sé. Que va a venir el fin del mundo, me dijo. ¿Y cuándo?
Entonces va a ser un martes cuando esté al eclipse. Entonces no fue nadie de la iglesia, ¿verdad? Debo declarar eso. Y entonces yo le dije, yo no creo que vaya a pasar eso, le dije así. No, pero ya está escrito, me dijo. Ya está escrito. Y ese día va a ser, me dijo. Yo estoy afligida, me dijo. Entonces le digo yo, no debería de preocuparse. Usted va a la iglesia. Usted tiene fe en Dios. Usted tiene fe en Jesús. Usted es una ferviente seguidora de que cree que está convencida que ha sido bautizada por su espíritu. Sí, me dijo, sí, sí, sí. No se preocupe por eso. Cuando ocurra, va a ocurrir. Estemos nosotros angustiados para saber cuándo va a ser o no. Y yo creo que uno tiene que descansar en eso, descansar en la fe, en la confianza en Dios. Punto. ¿Cuándo va a ser eso? No sabemos. Pero lo que sí debemos de preocuparnos es mantener y no perder esa fe en Dios. La segunda cosa que me gustaría decir es que es cuando Jesús habla que el Espíritu Santo les dará poder cuando llegue a sus discípulos, a los apóstoles y los discípulos de Jesús. Jesús plantea esto, o sea, el Espíritu Santo, les permitirá ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es sumamente importante para comprender lo que viene en todo el libro de los Hechos. O sea, cuando Jesús dice, vendrá el Espíritu Santo, vendrá el Espíritu Santo y les va a dar poder a ustedes. ¿Poder para qué? Es la primera pregunta. Para ser testigos. Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es una clave también de interpretación en cuanto al Espíritu Santo. La otra cosa es que el relato que nos ocupa esta noche, inicia ubicándonos en este acontecimiento del Espíritu Santo que, que estaba ubicado en el día de Pentecostés. Era el día en que terminaban las 7 semanas de celebraciones después de la Pascua. Ya había ocurrido la Pascua, ya había ocurrido, y luego los judíos tenían pasaban 7 semanas, y entonces celebraban Pentecostés. Era el día 50, afirman los teólogos. ¿Verdad? Los teólogos, los estudiosos afirman esto. Este era el día 50 presumiblemente. Pero también este día se asocia con el recuerdo de la alianza de Dios que tuvo Dios con el pueblo judío en el monte Sinaí. Posiblemente afirman los estudiosos, ¿verdad? Los teólogos, los biblistas, afirman de que este posiblemente sería un primer mensaje que Lucas está transmitiendo a sus lectores, a sus destinatarios. La venida del Espíritu Santo inaugura una nueva alianza de Dios con todos los seres humanos y de todos los tiempos y de todas las regiones del mundo. Pareciese ser, dicen los teólogos, que como que Lucas es eso lo que está también transmitiendo a través del libro de los Hechos. Y particularmente con el Pentecostés es como marcar la alianza, es como marcar el inicio, ¿verdad?, de una nueva etapa en la ejecución del plan de Dios aquí en este mundo que nos ha tocado vivir. Las figuras que Lucas utiliza en el texto ya capítulo 2, los versículos del 1 al 13, las figuras que Lucas utiliza para poder transmitir la riqueza de toda esa experiencia son intensos, ¿verdad? Yo he tratado de imaginarme, por ejemplo, ¿verdad?, cuando ocurrió todo este acontecimiento.
en Pentecostés. Es una situación que puede provocar diferentes reacciones, pero también diferentes emociones o sentimientos. No me, yo puedo sospechar que es también hubo quizás gente que se asustó, ¿verdad? Gente quizás que reaccionó positivamente, que fue la mayoría para mí. Pero sí hay diferentes reacciones frente a ese acontecimiento. Esta experiencia, por ejemplo, las figuras que utiliza Lucas es viento huracanado, lenguas como de fuego, no que fueran de fuego, ¿verdad? Sino como de fuego, y un fuerte ruido también, ruidos, vientos, lenguas como de fuego que se posicionan sobre cada uno de los participantes, los asistentes que estaban en esa casa. Eso es otro detalle que más adelante quizá voy a mencionar, porque Lucas en esos 13 versículos, el acontecimiento de la venida del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿verdad? Es lo mismo. Eh, Cuando se da ese acontecimiento, entonces parece ser que la gente está en la casa. Las personas están ahí, en la casa, ubicados en una casa. En el capítulo 1 hay una referencia a una casa, a un aposento alto, que se encuentran y están reunidos ahí cuando van a elegir el nuevo apóstol, ¿verdad? eh, y caen Matías. Pero están ahí reunidos y dice el texto que están reunidos para, entre otras cosas, elegir la figura de apóstol, y también se encuentran reunidos en oración. Posiblemente que este acontecimiento de la venida del Espíritu hace referencia que estaban adentro de la casa. Sin embargo, la llegada del Espíritu eh, está evidenciando porque llega a todos los que están reunidos en esa casa. Y allí ya les decía eso, que en el capítulo 1 nos relata quiénes estaban ahí, ¿verdad? Que eran las personas, incluso la mamá de Jesús, dice en el capítulo 1 que están. Entonces estos discípulos, discípulas, los apóstoles y posiblemente quizás gente muy cercana a ellos, muy eh, que compartían la fe también, podían estar ahí posiblemente. A esto fue que viene el Espíritu cuando se evidencia todo este acontecimiento. Todas las personas que estaban ahí en oración reciben el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no sin antes eh, haber experimentado eh, todo el ruido, el viento huracanado y las lenguas eh, como que si fueran de fuego, como que si fueran de fuego. Entonces, el texto plantea, puede inferirse, ¿verdad? Uno puede suponer de que todas las personas que estaban ahí reciben la presencia del Espíritu de Dios. Estas personas hablan en otras lenguas, en otros idiomas, y es lo que Lucas relata como judíos que posiblemente llegaron a la fiesta, que eran judíos que estaban en la diáspora, ¿verdad? En otras palabras, en la dispersión, y que llegan a la celebración de Pentecostés. Procedían estos de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África. Habían romanos también residentes ahí en la zona, judíos entre otros, ¿verdad? Prosélitos también estaban ahí. Todas estas otras personas que llegan, ¿verdad? Vienen de otras regiones, de todas esas regiones que ya mencioné, y han aprendido el idioma, el lenguaje de esas zonas, de esas regiones geográficas.
Por lo tanto, aprenden su lenguaje, su lengua, su idioma. Lengua se le conocía más que todo antes a esto, ¿verdad? Después ya se va uno, a medida va avanzando la historia, se va disminuyendo esto. Hay ciertos comentaristas que también dicen que son dialectos, ¿verdad? Dialectos. Pero bien, tal parece que esto, los que reciben el Espíritu de Dios, hablan entonces en diferentes idiomas. Y las personas que han llegado a Jerusalén para la conmemoración de la fiesta, los pueden escuchar en su lengua, en su idioma, de donde proceden actualmente. Tal parece que esto provoca asombro, porque estos son de Galilea, ¿verdad? De esa región al norte, de una región muy deprimida económicamente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando. Es una zona también en donde existía mucha pobreza eh, y por lo tanto se tenía un nivel cultural eh, muy limitado, muy desfavorable, muy bajo. No tenían acceso a otros recursos. Acordémonos que en la parte, en esas, en esos países, como ahora actualmente es menos, pero eh, todavía se ve. Por ejemplo, aquí en nuestro país, San Salvador, uno encuentra casi de todo ahí, ¿verdad? Uno va a la parte norte de Morazán y no encuentra la misma cosa. El desarrollo no es igual en San Salvador que en regiones del sur San Miguel también y en la parte norte de San Miguel. No es igual. ¿Por qué? Porque los accesos a los recursos son limitados. Lo mismo pasaba en aquella época, ¿no? La parte del norte no se tenía mucho acceso, ¿verdad? Entonces la gente se provoca también por eso seguramente. ¿Cómo es que estos pueden hablar en nuestros idiomas si son de Galilea? ¿Qué significa esto? Dicen también las personas que están ahí. Esa parte, ese texto donde dice, donde la gente, eh, porque dice que es una multitud, ahí es el cambio donde no nos ubica realmente Lucas. Así textualmente no lo ubica a uno, al lector, no lo ubica en el cambio de escenario geográfico. ¿Cuándo es que dejan la casa? Aquí tal parece de que la multitud está afuera, en la calle, en alguna zona, ¿verdad? Y también como que los discípulos que recibieron el Espíritu han salido de la casa. Da a sospechar eso, ¿verdad? Y andan hablando en otros idiomas. Y porque dice la gente que les escuchan hablar en sus propios idiomas de las regiones de donde proceden y lo que oyen son maravillas de Dios. Y ese es un aspecto que también hace suponer de que todos los que recibieron el Espíritu en la casa salieron después al pueblo, a la ciudad, a las calles de Jerusalén, de la zona donde están, para contar las maravillas de Dios. Entonces la gente, la multitud, se asombra porque estos son galileos. Por lo tanto, ¿cómo es que pueden hablar nuestros idiomas? Lo segundo, que a mí me parece una pregunta muy genuina y muy actual también. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Pero como siempre, yo también hay personas que hablan muchas veces basados en la ignorancia y dicen, ah, no, no, no. Esto es porque están llenos de alcohol, en otras palabras, ¿verdad? Estos están borrachos. Por eso es que están así. Y eso contradice mucho lo anterior. Porque yo me imagino que una persona borracha, el hecho de que beba, no le da la facultad para aprender otro idioma, ¿verdad? Posiblemente.
Incluso los borrachos cuando hablan, casi poco se les entiende, ¿verdad? Lo que dicen, porque hablan todo como aguado, ¿verdad? Dicen algunas personas. Entonces este acontecimiento genera preguntas en la gente, genera inquietudes en la multitud, pero si se fijan, hay otro elemento que quiero destacar también, eh, y es la actitud de los apóstoles y los discípulos y discípulas de Jesús, que están dentro de la casa, sí están reuniéndose, sí han continuado reuniéndose, sí han mantenido esa actitud de reunirse, pero están en la casa y allí es donde después de recibir el Espíritu de Dios, aparentemente han salido a la calle con otra actitud, con otra quizás esperanza y brillo y empuje, ¿verdad? Y entonces eso es lo que me llama la atención. Esa parte hace referencia a cuando Jesús también les dijo anteriormente en el capítulo 1 que el Espíritu Santo es para eso, porque van a recibir poder. ¿Poder de dominar? No, no, ¿verdad? Nosotros ya sabemos la historia. No fue el poder de dominar. El poder de gobernar tampoco fue ese poder, ¿verdad? Entonces, ahí mismo dice Jesús, el poder de ser testigos, ¿verdad? Entonces, aparentemente, el Espíritu de Dios los impulsa y los lleva hacia afuera de la casa para esparcirse por ahí, ¿verdad? Por donde estaban, en todo Jerusalén. Y por eso la multitud cuando los escucha, entonces dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Este acontecimiento provoca asombro, aún a nosotros ahora también, ¿verdad? Nos provoca asombro. Eh, Más cuando no podemos explicar algunas cosas. Abrirse a la experiencia del Espíritu Santo es algo que toda persona que cree en Dios, que cree en Jesús, deberíamos de tener. Abrirnos a la posibilidad de experimentar nuevas cosas, nuevas cosas, pero sin perder la perspectiva también de todo esto. Porque si se fijan, la experiencia del Espíritu, lo que hablan los que reciben el Espíritu, son idiomas, pero es la capacidad de poder salir y hablar de las maravillas de Dios. Jesús les advirtió eso, como dije anteriormente, que vendría el Espíritu Santo. Eso va a venir. Va a venir el Espíritu Santo para que fuesen testigos en cualquier parte del mundo. Lo que acontece aquí revela que les dio la capacidad de comunicarse a través de idiomas comprensibles en diferentes regiones del mundo. Tal parece que ahora están con una herramienta comunicacional para poder ser testigos de Jesús en cualquier parte del mundo, para poder hablar de las maravillas de Dios en cualquier parte del mundo. A veces, a veces yo en mi trabajo eh, pastoral he tenido la experiencia de que hay personas que me dicen, por ejemplo, no sé cómo orar. Y más que todo para las personas que son nuevos creyentes, ¿verdad? Eh, yo sé que hay libros para eso, ¿verdad? Hay libros que se publican, cómo orar eficientemente, eficazmente, ¿verdad? Cómo orar para que Dios nos responda, cómo orar para que Dios responda a todas las necesidades o peticiones que tenemos. Yo creo que aquí, cuando yo hablo de que tal parece que ahora están con una nueva herramienta comunicacional para poder ser testigos de Jesús,
en cualquier parte del mundo. Lo que me refiero es que Dios nos da las capacidades, Dios nos da las fortalezas, Dios aprovecha nuestras limitaciones, las aprovecha, ¿verdad? Para fortalecerlo, para apalancarlo, para echarnos el hombro, por decirlo de esta manera. Dios jamás, Dios jamás utiliza una limitante nuestra para dejarnos ahí rezagados. Entonces yo creo que a veces la gente cree que las respuestas de Dios van a ser a nuestro tiempo y nunca son a nuestro tiempo, creo yo, sino siempre es al tiempo de Dios y siempre es a la voluntad de Dios. A veces, a veces queremos pedirle a Dios cosas que también van en detrimento nuestro. Quizás en el momento presente no lo vemos, pero después sí, cuando ya pasó. Y a veces pensamos que Dios no nos quiso responder. Sí nos respondió, pero no nos respondió como nosotros queríamos. No nos respondió de acuerdo a nuestros intereses. Y esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Jesús nos enseña eso, ¿verdad? Entonces yo siempre le he dicho a las personas que me han dicho, ¿y cómo puedo orar? ¿Verdad? Conversando con Dios, ¿verdad? Conversándolo con Dios. Y estas oraciones deben de ser constantes, permanentes, a través de, eh, durante el día, ¿verdad? Hay iglesias que mantienen esa costumbre de orar 3 veces al día. Yo no puedo decir, no hay ninguna regla para eso, ¿verdad? Hay un libro muy bonito, que se llama Oraciones para rezar en la calle. No son realmente oraciones, sino que son como motivos de oración. Y cuando uno lee ese libro, lo pueden encontrar en internet, también es gratis. Eh, Se llama Oraciones para rezar en la calle. Se trata de motivos que uno pasa desapercibido, detalles que pasa desapercibido, ¿verdad? En una conversación con Dios. Y el libro trata de que el diálogo con Dios sea un diálogo permanente, constante, diario, y en la medida que se va haciendo una disciplina favorable, agradable, y que uno va experimentando pero mucha bendición de Dios. Dios, este, ha posibilitado entonces, aparentemente con la venida del Espíritu Santo, a esos discípulos, eh, apóstoles y discípulos de Jesús, les posibilitó una herramienta comunicacional para poder ser testigos de Jesús, pero también para poder hablar, compartir las maravillas que Dios ha hecho. Dios ha enviado su Santo Espíritu a toda persona que tiene fe en Él, para que se convierta en su testigo, pero también para que se convierta en un proclamador del Evangelio. A veces, otra experiencia que me tocó una vez vivir en una iglesia donde estuve, es que los hermanos y hermanas querían salir a evangelizar, ¿verdad? Salir a evangelizar. Porque estábamos en un proceso de crecimiento numérico. Y porque el crecimiento espiritual, el crecimiento de la comprensión bíblica, teológica, ese nunca acaba, ¿verdad? Entonces, yo le dije, vaya, hagamos eso. Está bien. Planificamos qué domingo nos íbamos a ir, ¿verdad? Solo íbamos a tener un pequeño devocional ahí y luego nos íbamos a ir. En ese momento la iglesia estaba, el templo estaba, el lugar donde nos reuníamos, estaba rodeado de 4 mesones, 4 mesones solamente en una cuadra. Entonces, habían 7 mesones en 3 cuadras. Entonces les dije yo, vamos a organizarnos, etcétera, etcétera. Pero un mes antes habíamos hecho un plan de discipulado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, toda esta actividad era parte de ese plan. Bueno,
Y entonces me dice la hermana que más insistía en eso de salir a evangelizar y todo eso. Entonces me decía eso ella, ¿verdad? No, y llegamos el día y me dice, no, mire, no voy a poder, me dijo. ¿Y por qué? No, es que yo no tengo palabras para poderle hablar a la gente, me dice. Entonces le decía yo, ¿verdad? Le preguntaba, cuando usted me estaba diciendo eso, de que cuando vamos a hacer eso, cuando vamos a evangelizar, o sea que usted no estaba pensando en usted, estaba pensando en que los demás lo hicieran. Y se puso a sonreír así de manera muy nerviosa, ¿verdad? Y me dijo, pues la verdad es que sí, me dijo. Yo pensé que, yo pensé que yo no iba a irme. No, véngase conmigo, le digo yo así, ¿verdad? Y nos fuimos. Bueno, yo solo hablé la primera vez, ¿verdad? De las 4 casas donde, los 4 piezas de ese mesón que visité. Y de ahí me separé de ella y me fui con otra hermana, con otro hermano, ¿verdad? Etcétera. Yo creo que a veces nosotros mismos nos ponemos limitantes. Eh, a veces me dicen, no, es que yo no puedo hablar en público, etcétera. Claro, hay una experiencia, pues, ¿verdad? Por ejemplo, yo, cada vez que predico aquí en la primera Iglesia Bautista de San Salvador, yo me pongo sumamente nervioso, ¿verdad? Sumamente nervioso. Aunque a mí me dicen, no, no se le nota, pero sí estoy bien nervioso. Yo creo que uno sabe manejar eso. Eh, entonces, Dios ha enviado su Santo Espíritu, creo yo, a toda persona que tiene fe en Él, que tiene fe en Jesucristo, para que se convierta en un discípulo, en una discípula de Dios, de Jesús, pero también para que se convierta en su testigo y en un proclamador del Evangelio. Sería importante que en nuestras oraciones incluyéramos, incorporáramos, si es que no lo hacemos, ¿verdad? Esto también, dejarnos guiar por el Santo Espíritu de Dios y que nos lleve a donde Él quiera llevarnos y no resistir en cuanto a eso. A veces, eh, esa es una de las grandes diferencias que hay entre lo secular y lo de Dios. Para Dios, toda persona es sumamente importante. Nadie es sustituible. Nadie. Nadie es irrelevante. Por eso es que dentro de las iglesias, todos y todas somos una pieza clave que cabe perfectamente en el plan de Dios. Y todos y todas los integrantes de la iglesia, independientemente de cuál iglesia, pero también me refiero a la primera, todos somos únicos. Nadie sobra. Todos y todas hacemos falta. Y por lo tanto, Dios nos permite, a través de su Santo Espíritu, fortalecer cualquier limitante que podamos tener. Si se fijan en la Biblia, aparecen muchos que nosotros le llamamos héroes en la fe, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que tenían muchas limitantes. Pero no importa. Es mejor ir con ciertas limitaciones que quedarse rezagado, ¿verdad? Porque Dios acompaña a todos y a todas las personas que quieran ir tras de Él. Sería importante que en nuestras oraciones incorporemos eso, de que el Espíritu de Dios nos ayude, nos fortalezca, nos anime, nos inspire y nos empuje también a veces, ¿verdad? Dejarnos guiar por el Santo Espíritu de Dios y nos lleve a donde Él quiera llevarnos. No solamente pensar de que Dios nos va a llevar a otro país, ¿verdad? Sino también a hablar con otras personas para que podamos compartirle de las maravillas de Dios. Hay que pedirle a Dios, hay que pedirle a Jesús, ¿verdad? Hay que pedirle a su Santo Espíritu. Eh, También que nos llene de su gracia
y nos llene de su gracia para poder ser buenos, apropiados y justos testigos y testigas de Dios y comunicarles todo el amor que Dios ha compartido con nosotros y con nosotras. Hermanos y hermanas, me gustaría terminar, ya casi es el momento, me gustaría terminar con una oración, ¿verdad? En la cual que Dios nos permita entusiasmarnos, porque Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido bueno con las hermanas, con los hermanos, Dios ha sido bueno con nuestras familias también. Y por lo tanto, que también Él, a través de su Santo Espíritu, nos lleve a compartir la experiencia de ser un receptor, de poseer. No somos dueños del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos nada más, eh, como decía Pablo, ¿verdad? Vasos frágiles, pero el Espíritu se hace grande en nosotros y en nosotras de manera individual, pero sobre todas las cosas de manera colectiva como comunidad de fe. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque a través de la lectura de tu palabra, a través de la reflexión de tu palabra, del estudio de tu palabra, tú nos puedes orientar, tú nos puedes animar a través de tu Santo Espíritu a poder compartir con otras personas lo maravilloso que eres con nosotros, lo maravilloso que has sido con nosotros como iglesia, pero también como familia, pero también como individuos, como personas individuales, pero también como personas colectivas, porque somos una comunidad de fe que celebramos tu presencia en nosotros, pero también tu presencia en medio de nosotros. Ayúdanos para que tu Santo Espíritu nos siga inspirando, motivando, pero también nos siga empujando, llamando a que tenemos que compartir de tu amor, de tu bondad, de tu salvación, pero también a disfrutar de tu compañía. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y pasen buenas noches. Que Dios los cuide y proteja siempre. Buenas noches.